Bienvenidos desde turradiovalencia.com y desde nuestro canal de YouTube te damos la bienvenida a la Puerta de la Pirámide, presentado y dirigido por Jorge Arijón, con la colaboración de Mapi Screenoff como apoyo técnico y creativo, y con la colaboración en producción de Marta Díaz Salazar. En turradiovalencia.com y visita nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la Puerta de la Pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior, encontrarán a su alcance todo tipo de contenidos para todos los gustos e intereses, relacionados con el mundo del misterio, conocimientos, experiencias y anécdotas dentro de lo desconocido y de lo conocido, en un espacio donde se conjugan las artes y las ciencias, la investigación, lo paranormal y lo supernatural, lo oculto, la historia jamás contada, temas de actualidad, crecimiento personal, espiritual y mucho más. Tendrás ocasión de disfrutarlo todo tanto en directo como en diferido, accediendo a nuestro canal de YouTube, pero además, si las circunstancias impiden la visualización en directo, podrán sintonizarnos mediante escucha a través de turradiovalencia.com. Repetimos, a través de www.turradiovalencia.com. Y a posteriori incluso podrás buscar cada programa en nuestros podcasts de iVoox. No olviden suscribirse a nuestro canal, donde sin duda encontrarán lo que buscan. A través de nuestra emisora Tu Radio Valencia, escúchanos también en nuestras radios amigas, Radio Narcea TV, Onda Amistad, Radio Cadena Madrid, Abrucena Radio, Radio Frecuencia Alcalá, y por supuesto puedes vernos también en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide y ahora sí nos metemos de lleno, sobre todo en una temática. Y sobre todo una temática que a nivel global es bastante importante y realmente rico en poder aprender y en poder dar un punto de vista a cómo está la educación. Como no, vamos a tratar la teoría de la deseducación al caos. Se ha citado a José Carlos Aranda, el maestro de los maestros, profesor universitario y escritor, sobre todo también libros de tesis y mucho más. Hay que citar también el último libro de José Carlos Aranda, que damos referencia, El arte de contar un cuento. Las personas que realmente les guste leer y sobre todo aprender, se metan en el ordenador y que pillen este maravilloso libro, El arte de contar un cuento. Y que menos de un gran profesor universitario y a su vez que nos puede enseñar mucho de lo que es la educación y la lengua. Desde Córdoba, ¿qué tal, José Carlos Aranda? Muy buenas. Muy bien, Jorge. Encantado de acompañaros, como siempre. Muy bien.
mueve el culo, tu hijo te necesita, otro gran libro a través de una gran escritora, y sobre todo aquellos niños que tienen ese don de ser un poco más destacados que otros niños. Con ello no quita que todos los niños pueden llegar muy lejos, pero estos niños nacen con un don muy especial, son niños prodigio, o como niños índigo, o niños cristal, o niños arcoíris, o sea, más o menos encaminado. Como no, se le abre la puerta de la pirámide a Vanessa Conca. ¿Qué tal, Vanessa? A través de nuestra emisora Tu Radio Valencia, escúchanos también en nuestras radios amigas, Radio Narcea TV, Onda Amistad, Radio Cadena Madrid, Abrucena Radio, Radio Frecuencia Alcalá y por supuesto puedes vernos también en nuestro canal de YouTube La Puerta de la Pirámide. Hola, buenas tardes, Jorge. Pues súper encantadísima de compartir un rato. España. Barcelona, un pueblecito cerca de Barcelona. Ajá, bueno, qué bueno. Y os voy a decir una cosa. Hoy, perfecto el día, porque es a un día de celebrar el Día Internacional de las Altas Capacidades, que es mañana 14M. O sea que de aquí a unos que ya se ha celebrado el día 14M, el día de, Vanessa. El Día Internacional de las Altas Capacidades. Eso es, qué bueno. Hace unos cuantos días, pero bueno. Y también, como no, un gran escritor desde el otro lado del charco, pero obviamente pues, si estuviera muy cerca, de dos grandes libros, Un caballero en desgracia y Cuentos para pequeñas damas y caballeros en formación, que por lo cual se le ha citado y se le ha entrevistado con estos dos grandes libros, libro y un cuento lleno y cargado de sabiduría. Como no, el pedagogo también, a su vez, Rafael Alejandro Camero, desde Costa Rica, ¿no? Nacido en Venezuela, pero asentado en Costa Rica. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la puerta de la pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior, encontrarán a su alcance todo tipo de contenidos para todos los gustos e intereses, relacionados con el mundo del misterio, conocimientos, experiencias y anécdotas dentro de lo desconocido y de lo conocido, en un espacio donde se conjugan las artes y las ciencias, la investigación, lo paranormal y lo supernatural, lo oculto, la historia jamás contada, temas de actualidad, crecimiento personal, espiritual y mucho más. Tendrás ocasión de disfrutarlo todo tanto en directo como en diferido, accediendo a nuestro canal de YouTube, pero además, si las circunstancias impiden la visualización en directo, podrás sintonizarnos mediante escucha a través de turradiovalencia.com. Repetimos, a través de www.turradiovalencia.com. Y a posteriori incluso podrás buscar cada programa en nuestros podcasts de iVoox. No olviden suscribirse a nuestro canal donde sin duda encontrarán lo que buscan. A través de nuestra emisora Tu Radio Valencia, escúchanos también en nuestras radios amigas, Radio Narcea TV, Onda Amistad, Radio Cadena Madrid, Abrucena Radio, Radio Frecuencia Alcalá y por supuesto puedes vernos también en nuestro canal de YouTube La Puerta de la Pirámide.
correcto. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos tener una discusión y una charla que sea lo más fructífera posible para que mandemos un mensaje acerca de lo que es la educación actual y cómo va en desarrollo. Vale, y bueno, la pregunta va: deseducación al caos. ¿Por qué motivo, José Carlos Aranda? Bueno, quizás, bueno, yo soy ya soy tan viejo, que cuando era niño los dinosaurios andaban por la laguna de la Ruzafa. O sea que con esto os lo digo todo, ¿no? Es cierto que yo no estudié ni siquiera el BUP, ni siquiera estudié el bachillerato antiguo que había en España. Después aprobé, saqué la carrera muy jovencito, acabé la carrera con 21 años, empecé a trabajar inmediatamente y llevo dedicado 40 años a la docencia. Y esto me da una perspectiva enorme acerca de cómo han ido cambiando los planes educativos y hacia dónde nos ha llevado estos cambios que se han ido produciendo y que me consta que no son exclusivos de España, sino que son comunes a gran parte del mundo, al menos del mundo hispano, ¿no? Porque estoy en contacto con profesores sobre todo de Hispanoamérica e incluso Estados Unidos, en foros de profesores de lengua española. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que la educación se ha ido deteriorando progresivamente, que los sucesivos planes de estudio han ido poniendo el punto de atención exclusivamente en ponderar los derechos de los alumnos contra la autoridad del profesor y contra el aprendizaje de unos contenidos realmente importantes. Es decir, todo el mundo, si queréis luego profundizamos en esto, ¿no? Pero se ha ido, digamos que, desposeyendo de contenidos las asignaturas de una manera cada vez más drástica. La capacidad de memorización, de comprensión, de razonamiento, crítica de los alumnos ha ido descendiendo de forma progresiva a medida que han ido avanzando los sistemas educativos. Y los grandes perjudicados de esto, y es a lo que yo me refiero cuando digo que vamos al caos, los grandes perjudicados de esto son, en primer lugar, las personas que tienen una alta capacidad y que no pueden desarrollarla en el sistema porque les cortan las rodillas, sencillamente, y los aburren dentro del sistema. Y los más desfavorecidos, a los que se les traiciona. Y esto lo digo así, es decir, digamos que la única garantía de progreso intelectual, social, de medrar en la sociedad, de lograr ser mejor, es decir, vivir mejor de lo que han vivido tus padres, es adquirir una buena y sólida educación. Y esto es lo que no se les está dando a los más desfavorecidos socioeconómicamente. Con lo cual los estamos condenando a repetir un ciclo de una manera indeterminada, ¿no? Y si queréis luego profundizamos en este argumento porque hay estudios desde los años 80 que así lo afirman, ¿no? Y es algo a lo que no se le pone. ¿Qué intención o por qué se produce esto? ¿Es algo que se produce por casualidad, por ignorancia? Yo creo que no. Yo creo que hay un interés detrás de ir deteriorando el sistema educativo para hacer ciudadanos cada vez más incapaces de afrontar de una forma mínimamente crítica la realidad en la que viven y, por tanto, hacer ciudadanos serviles de un sistema manipulado desde los medios de comunicación con facilidad. Esa es mi idea. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero no creo que esto sea fortuito o que sea casual. Lo siento. Lo siento. Rafael Alejandro Cámero. Sí, mira, yo quería agregar un par de cosas a lo que está mencionando el profesor. Una de ellas es que se ha mencionado en otras ocasiones, es con toda esta situación de la pandemia y con todo lo que ha pasado en los últimos, vamos a decir, el último año, hemos tenido que pasar una serie de elementos, entre los cuales es el uso de la tecnología digital ha aumentado estrepitosamente y el contacto con pantallas, etcétera, de nuestros niños está ahí presente.
Una de las cosas que es fundamental, y yo soy pediatra y padre también, tengo 2 niñas, que uno ha observado es que uno ha tratado o intentado que la situación no afecte, pero sí lo hace de la manera de que los niños siempre necesitan ese contacto, entre esa socialización que debe existir, ¿no? Entonces, hablando de esta parte, una de las cosas que mencionaba el profesor, y yo creo que es muy cierto, hemos llegado a un punto con esta pandemia en donde nos hemos dado cuenta que la sociedad no escucha a expertos hoy en día prácticamente. Lo que están escuchando es todo tipo de información que se les dé, que puedan entender y que les permita hacerse un juicio que probablemente no es el correcto o no es el mejor, pero a eso nos ha llevado toda esta situación. Es decir, personas que dicen algo y simple y llanamente porque son muy escuchados por YouTube, entonces se interpreta como si lo que dijeran fuera la santa verdad cuando no lo es. Uno de los temas que yo he mencionado en otras oportunidades, hay una charla TED de una profesional muy buena que se llama Melissa Marshall, y ella ella tiene un tema que es háblame con simpleza. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos elementos importantes con esto de los expertos que te estoy mencionando. El primer elemento es que si el experto habla un lenguaje que la gente no entiende, por ejemplo, yo soy médico, soy inmunólogo, y yo te puedo hablar de ciertos puntos de esta área que muy probablemente no lo vayas a entender, pero no porque tengas menor capacidad que los demás ni nada por el estilo, sino porque simplemente son áreas que pertenecen a mi expertise como médico y que otro médico puede que lo interprete y lo entienda, pero otras personas probablemente no. Entonces hay que saber cuál es el público que tú tienes y con quién estás hablando. Lo mismo ocurre muchas veces, yo lo mencionaba antes, que con los economistas, por ejemplo, te empiezan a hablar de toda la situación actual del país, etcétera, y resulta que cuando tú, como individuo, ¿qué es lo que quieres saber del economista que te está hablando en un noticiero, en YouTube, etcétera? Por favor, explícame cómo me afecta a mí como individuo, como persona, y cómo afecta a mi familia, a mis hijos, la situación que tú estás mencionando. Entonces, eso es un punto que quería mencionar. Y la otra parte, y también lo estaba mencionando el profesor de una manera u otra, es que yo creo que eso está pasando en muchas partes del mundo. Hay lugares en donde los niños que tienen mayores capacidades son mayormente dirigidos a ciertos lugares para, desde el punto de vista educacional, llevarlos a su máximo potencial. Pero no hablemos únicamente de altas capacidades, sino que hay niños que tienen capacidades distintas o tienen ciertas habilidades que muchas veces no son llevados al máximo que ellos puedan dar. Un ejemplo clásico de esto yo lo veo cuando tú ves colegios que tienden a tomar el niño y dicen, bueno, pero es que el niño probablemente es muy artístico, muy creativo y es muy bueno en esa área, pero a lo mejor es un desastre en matemáticas. Pero eso no quiere decir que tenga un defecto, que tenga un problema o no. Es igual que la persona que se dedica a ingeniería, ¿ok? O a física nuclear, o una persona que se dedica a escribir literatura. Eso no le quita ni a uno ni al otro. Entonces, yo creo que esos son factores importantes que hay que tomar en consideración, ¿no? Sí, pero observa, Rafael, una cosa, el trato tan distinto que se produce. He hablado antes de altas capacidades. Realmente podría hablar de otras cuestiones. Me preocupan altas capacidades por una razón, y es porque son los invisibles del sistema. Son los invisibles del sistema porque está diseñado el sistema para atender a aquellos que no alcanzan el nivel. Entonces, pues hay todo un protocolo en los centros para ocuparse que si de diversificación curricular, de hacerle un proyecto educativo individualizado, de hacer grupos independientes para que puedan alcanzar los niveles, etcétera, etcétera. Pero este caso en concreto, pues no, como que pasa desapercibido. Pero fíjate la ironía, entre comillas. Tú eres una persona que destacas en un deporte, bien, y te llevan a una escuela de élite. ¿Por qué?
porque requieres de un entrenamiento específico para alcanzar el pico de competitividad que requiere el conseguir una medalla olímpica o salir en los telediarios. Es decir, eso está clarísimo, ¿no? Estás en Estados Unidos, tienes buenas capacidades atléticas y te pagan una beca en las universidades, por lo caras que son. Pero en cambio, esto de tener una alta capacidad de ser una persona, aquí en España al menos, te digo, el sistema está diseñado para cortar a las personas por las rodillas, es decir, un sistema igualitario pero a la baja. De tal manera que el que destaca por arriba, pues ese es el que hay que soslayar, ¿no? El que hay que soltar. Te pongo un ejemplo, vamos a ver. Yo trabajo, el último centro de enseñanzas medias en el que yo trabajé, tenía una población, el centro, de 1.350 alumnos. 1.350 alumnos. Con, bueno, te iba a decir, todos los ciclos educativos excepto primaria, prácticamente. Desde los 11 años teníamos formación profesional, teníamos eso, teníamos bachillerato, etcétera, etcétera. ¿Cuántos orientadores había allí? Para una población de 1.350 alumnos. Uno. Un orientador. Psicólogo, 0. Atención médica o ATS, 0. Cuando aquí se habla de educación personalizada con grupos de 25 o 30 alumnos, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de algo que es una utopía, es decir, eso no existe. El profesor, cuando tiene que enfrentarse a un grupo de 25 o 30 alumnos y se les pide una educación personalizada, es decir, que trate a cada alumno de una forma diferente en función de sus capacidades, lo que se le está haciendo es responsabilizarlo del fracaso escolar, hacerlo sentir culpable porque haga lo que haga, en las condiciones en las que se está trabajando es imposible obtener el resultado apetecible. Mucho más cuando además la administración nos sobrecarga con una cantidad de papeles, de objetivos que hay que rellenar, que es prácticamente imposible. Yo te puedo decir que en los últimos 5 años de actividad profesional tuvimos 2 inspecciones educativas en el centro. ¿Tú crees que se preocuparon de preguntarle a los alumnos, oye, ¿cómo os va con este profesor? ¿Os va bien? ¿Estáis contentos? ¿Venís a clase ilusionados? ¿Estáis aprendiendo? Es decir, serían las preguntas normales. Normales para ver cuál es el ambiente que domina en una clase, un grupo de alumnos, etcétera, ¿no? Y después hacerle alguna pregunta, ¿no? A los alumnos. ¿Qué parte del programa estáis viendo? Muy bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, contéstame, ¿no? Un poco textear. No, nada de esto. Lo que nos pidieron fueron las programaciones para ver si estaban redactadas conforme a ley, ¿no? Una programación de un departamento en el centro que yo te he dicho tenía 680 páginas. Te lo digo porque yo era el jefe de departamento. ¿Tú te crees que 680 páginas reflejan o son útiles a la realidad de un centro? No. Es un copia y pega que está absolutamente vacío de vida. Porque lo que importa en la clase, en el docente, es llegar allí y ayudar a esos niños a crecer. Y en eso es precisamente lo que no se está profundizando en el sistema educativo. Es decir, oye, comprende que lo que tienes en tus manos son personas, que es lo más importante de una sociedad, que es el futuro de una sociedad. Esto no importa. Importa rellenar papeles. Oiga, mire usted, váyase... en fin, perdón. Vanessa Conca. Sí, a ver, yo remarco mucho el tema de las altas capacidades porque lo vivo con mis hijos. Lo he vivido, tienen 13 y 10 años y lo estoy viviendo. Y más allá de pensar que es un camino de rosas, por tener un niño con talentos y con unas altas capacidades, ha sido un tormento. Os lo digo así, un tormento. Mi hija con 7 años ya me escribió una carta de suicidio. Con eso os lo digo todo. ¿Por qué? Por no querer ir a un colegio donde no se le escucha. O sea, yo reivindico que nuestros hijos sean escuchados y atendidos en sus necesidades especiales, porque es necesario difundir y dar visibilidad a este tipo de diversidad. Es súper necesario, ¿vale? Y solo los padres que tenemos este tipo de niños
lo vivimos y sentimos y sabemos los problemas que pueden acarrear el sistema educativo si no hay un cambio ya, ¿vale? Porque la cosa es grave, Por eso me motivé a escribir el libro, precisamente en los primeros días del confinamiento. ¿Por qué? Porque los vi realmente, cuando llevaban 15 días en casa, los vi por primera vez en la vida felices y plenos, ¿vale? Ellos no soportan ciertas cosas, ¿vale? No las soportan. Pero sí que es verdad que en esos días descubrieron el mundo de la música, empezaron a tocar piano, inglés lo hablaron muchísimo mejor, con sus pautas, sus tiempos, organizados. Sí a la desescolarización y sí a la libertad de poder elegir si nuestros hijos queremos llevarlos o no al colegio. No tenemos por qué irnos a vivir a Reino Unido o a Francia u otros países donde es posible la desescolarización, el homeschooling, el unschooling. Se está viendo que niños que están con una educación partida desde casa están llegando a la universidad preparados. Nos tienen que dar la libertad de poder escoger como padres. La educación es básica y toda la base está en casa, lógicamente, pero tiene que venir acompañada. Si tenemos la obligación y es obligado llevar a nuestros niños hasta los 16 años al colegio, pedimos ya un cambio en el sistema educativo. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la puerta de la pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior, encontrarán a su alcance todo tipo de contenidos para todos los gustos e intereses, relacionados con el mundo del misterio, conocimientos, experiencias y anécdotas dentro de lo desconocido y de lo conocido, en un espacio donde se conjugan las artes y las ciencias, la investigación, lo paranormal y lo supernatural, lo oculto, la historia jamás contada, temas de actualidad, crecimiento personal, espiritual y mucho más. Tendrás ocasión de disfrutarlo todo tanto en directo como en diferido, accediendo a nuestro canal de YouTube, pero además, si las circunstancias impiden la visualización en directo, podrás sintonizarnos mediante escucha a través de turradiovalencia.com. Repetimos, a través de www.turradiovalencia.com. Y a posteriori incluso podrás buscar cada programa en nuestros podcasts de iVoox. No olviden suscribirse a nuestro canal, donde sin duda encontrarán lo que buscan. A través de nuestra emisora Tu Radio Valencia, escúchanos también en nuestras radios amigas, Radio Narcea TV, Onda Amistad, Radio Cadena Madrid, Abrucena Radio, Radio Frecuencia Alcalá y por supuesto puedes vernos también en nuestro canal de YouTube La Puerta de la Pirámide. Y qué bueno nos acompaña Gloria Aliacar con su gran libro que lo tuvimos en Reyes, y sobre todo un libro maravilloso, Cómo nació Papá Noé, tanto para los niños pequeños, que es lo que más le encanta y le maravilla, como a los niños que no son tan pequeños, los adultos, que también nos ayuda y nos enseña. Y bueno, aparte de eso hay que citar que esa mujer también hace figuras de dragones y sobre todo ahora el día 23, el día San Jordi, tanto en Barcelona, que es típico, pero yo creo que a nivel global, a nivel nacional, pues ese dragoncito pues también lo podéis adquirir. Ella nos citará dónde podemos meternos para poder conseguir esos dragones, depende, pendiente de todo, para ese gran día, sobre todo mi santo, es día San Jordi, ¿no? 23 de abril. ¿Cómo no? Se le abre la puerta de la pirámide otra vez a Gloria Aliacar.
¿Qué tal, profesora también infantil? Sí. Buenas tardes a todos. Está muy interesante la conversación. Me he unido tarde, lo siento. Estaba oyendo a Vanessa diciendo que sus hijos están muy felices en casa con la educación impartida por ti, ¿no? Supongo. Entonces, yo creo que sí que está bien la educación en casa, ¿no? Yo tengo un primo en México que su mujer tiene 4 niños y es profesora y entonces le da clases en casa. Los niños tienen un nivel perfecto y muy bien. En el colegio, la única pega o la única, digamos, cosa que hacen mal los profesores es que hay muchos niños por un profesor. El ratio de niños es superior a un profesor. Yo, por ejemplo, que tengo 35 niños, estoy sola. Si tengo suerte, me ponen una profesora, o sea, una monitora de prácticas y ya somos 2. ¿Pero tú te crees que yo tengo ojos en el cogote? No. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se está atragantando, el otro se está tirando el agua, el otro se ha levantado, el otro me chilla, el otro... Son 35 niños, al fin y al cabo, demasiados. Para mí todos son iguales, pero o sea, yo, por ejemplo, reconozco que hay niños que necesitan más atención, ¿vale? Por lo que sea, porque son autistas, porque tienen el síndrome este que no paran, o sea, de todo. Y para mí es muy difícil, pues, tenerlos allí, o sea, vigilarlos. Es un milagro que digo, un día se me va a ahogar un niño o se me va a atragantar. Menos mal que estoy preparada porque tengo mi título de primeros auxilios y pueden estar tranquilos conmigo. Pero yo comento las cosas con los otros monitores y me dicen, yo no tengo ni idea. Ostras, pues si a uno le da un ataque epiléptico, pues no sé cómo actuar. Y eso también es muy importante, que los profesores sepamos hacer un poco de todo. Yo le decía el otro día que tanto padres como profesores tenemos que ser psicólogos, enfermeros, tenemos que hacer muchas cosas a la vez y ser muy expertos a la vez, que nunca llegaremos al experto del médico o al nivel de un profesional, pero sí que tenemos que tener un poquito, ¿sabes?, de todo y conocimiento de todo para atender a los niños. Y sobre todo saber, que eso es muy importante, ¿vale?, los síndromes que tienen cada niño. No hay que avergonzarse si un niño le ha dado un ictus de pequeño o ha tenido un derrame cerebral o lo que sea, pues saberlo, porque no es ninguna vergüenza. Y así el profesor o el monitor puede actuar en consecuencia, ¿sabes? No te pueden dejar ahí 35 niños sin saber que uno tiene autismo, el otro tiene el síndrome de Asperger, el otro el síndrome de Tourette, o sea, lo que sea. Tenemos que estar preparados, tanto como persona como profesor. Y en la clase reconozco que son demasiados niños por monitor, o sea, por profesorado. O sea, hay a veces que es que se sobrepasa el ratio. Y luego dicen, no, si yo no sé el ratio cuál es, me parece que son 16 niños o así, pero es que han tenido hasta 25 y yo en mi caso tengo 35 niños de comedor. O sea, yo misma me pongo me pongo en el lugar de una madre y dirá, mira, es que a mi hijo no sé qué, es que a mi hijo no come, es que a mi hijo no se le atiende, a mi hijo se le tiene manía, es que a mi hijo, perdona, pero es que no solo está tu hijo, estamos todos. Y para mí es muy importante atender a todos. Entonces, yo creo que tendrían que mirar un poquito más el ratio o poner a 2 profesores mínimo por clase. Esa es mi opinión. Evidentemente tengo que estar de acuerdo con Gloria. No se puede vender políticamente la idea de la educación personalizada y después meternos en ratios de 25, 30, 35 alumnos. Eso es que no tiene por dónde cogerse, no se sostiene, sencillamente. No por nada, sino porque si yo entro en una clase durante 3 horas a la semana, 4 horas a la semana máximo, y estoy hablando ahora de BUP o de lo que ahora es secundaria o bachillerato, con grupos de 25 o 30 alumnos no tengo el tiempo ni el recorrido suficiente como para conocer cada una de las circunstancias, a no ser que sea tutor. Y la tutoría, que tendría que ser la base sobre la que se construye el sistema educativo, que me refiero a una tutoría en 2 vertientes, ¿no? La tutoría personalizada mediante entrevistas con los alumnos
que te permitieran conocer sus circunstancias, conocerlos a ellos como personas, conocer cuáles son sus anhelos, sus deseos, sus proyectos de vida. Es decir, entrar un poquito en su vida, porque esos son los resortes que a ti te van a permitir mover sus fuerzas para querer estudiar, para querer avanzar. Esa es la tutoría individualizada, que no se prevé en el sistema educativo. Y la otra, la segunda, es la tutoría con las familias, porque donde hay un problema escolar en el niño, suele haber un problema en la familia. Y tenemos que conocer a la familia. Y familia y escuela tienen que bogar en la misma dirección con la misma fuerza, en un impulso coherente. Y todo sistema educativo que trate de educar de espaldas a la familia es un fracaso. Me hace mucha gracia y os cuento una anécdota muy breve. Yo daba clase en un centro escolar que estaba en una zona de barrio marginal de aquí de Córdoba. Y teníamos a un gitanillo, y lo voy a decir así, perdón, no es nada étnico, ¿no? Pero que el chaval era lo más salado del mundo. Estábamos en primero de formación profesional básica, alumnos con 16 años. Bueno, pues este alumno tenía tales problemas de expresión que no era capaz de escribir correctamente ni siquiera la separación silábica de las palabras. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, en una clase se le subía encima de una mesa, empezaba a palmear y a bailar y era capaz de organizar la marimorena. Tenía un gracejo para contar chistes, para llevarse a los compañeros de calle que era extraordinario. Claro, era un problema permanente, ¿no? Porque interrumpía las clases, se aburría, organizaba un follón, en menos que canta un gallo y era un problema total. Aquello derivó en una junta de todos los profesores con orientación, ¿no? Para ver qué hacíamos con este muchacho. Y me hizo mucha gracia, y esta es la anécdota, ¿no? La orientadora que dice, no, es que este niño es un niño inadaptado. Digo, no, perdona. Este niño no es un niño inadaptado. Este niño está perfectamente adaptado. Sus padres se dedican a la venta en el mercadillo. A este chaval lo sueltas tú con 16 años en el mercadillo y es capaz de venderle un frigorífico a un esquimal. Ahora, no me lo siente 6 horas en una mesa porque él no comprende qué sentido tiene estar 6 horas atado a una mesa. Para él, su realidad es otra. Y él está luchando por integrarse en su mundo, que es aquel, no es este. Nosotros le estamos ofreciendo una realidad que le es absolutamente ajena. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando muchas veces de querer ir a la contra de una realidad, y es que la familia y la escuela tienen que caminar de la mano. Si la familia le dice al niño, mira, es inútil, es una pérdida de tiempo que vayas al colegio, todos los profesores, el niño, ¿quién va a motivar a ese niño? ¿Quién va a poder actuar sobre ese niño? Absolutamente nadie. Y este es uno de los problemas, no el único, porque habrá que ver cuál es el mensaje que a la sociedad y a la familia se le está transmitiendo a través de los medios de comunicación por intereses gubernamentales. Esta es otra cuestión. Vamos a ver esa desautorización progresiva del profesor, que dejó de ser figura de autoridad y referencia en la sociedad, para pasar a ser un mindungui. Anécdota, para que sepamos lo que es un mindungui. Siguiendo las leyes en España en los años 90, a un profesor, un alumno, le pega una bofetada en clase, y desde que se produce el hecho hasta que el alumno es sancionado con una expulsión máxima de 1 mes, pasaron 3 meses. 3 meses en que el profesor tuvo que aguantar que ese alumno siguiera asistiendo a sus clases. A eso me refiero cuando me digo convertirnos en un mindungui, ¿verdad? No quiere esto decir que todos los profesores lo hagan o lo hagamos bien, ni muchísimo menos, pero hemos generado un sistema garantista que ha anulado la figura de referencia del profesor. Y eso es gravísimo, porque sin una figura de autoridad no hay forma de gestionar un equipo humano, y mucho menos un grupo de 25 adolescentes o 35 adolescentes, ¿no? Esto es brutal. Y no me explico. Antes de pasar a Rafael Alejandro Camero, Gloria Aliacar contesta muy breve, pasamos a Rafael. Y creo que nos ya acompaña Marta Elena, que es psicóloga de niños prodigio, como los niños de Vanessa, desde Colombia. Pero bueno, Gloria. Bueno, yo creo que es muy importante estudiar a las familias también en el colegio y sobre todo
la unión que hay en el colegio con otros grupos, por ejemplo, el comedor, otras actividades. Si un niño, por ejemplo, un día no come o no quiere hacer fútbol o no sé qué, no hay que castigarle, hay que hablar con él, decirle qué ha pasado. Será porque a lo mejor en su casa le ha pasado una desgracia o no se encuentra bien o a lo mejor le han cogido manía a unos niños. Es muy importante que los niños sean estudiados en este sentido, o sea, que nos preocupemos de todas las actividades, no solo el colegio, o sea, todo relacionado con la educación del niño. Vale. Rafael Alejandro Camero. Hola, bueno, tengo unos puntos acá que he estado viendo mientras hemos estado teniendo la conversación. Uno de ellos es, y yo creo que hay un factor, vamos a decirlo, no quisiera decirlo de una manera, pero hay un factor económico involucrado en todo esto, muy probablemente, que es cuando hablamos de cantidad sobre calidad. Es decir, tengo que tener 35 alumnos porque me sale más económico tener un profesor con 35 alumnos que dividir ese grupo en 15 y 15 o menos alumnos, desde el punto de vista del pago, cargas sociales, etcétera. Eso es un punto que yo creo que afecta a todos en muchas partes y que es un factor muy importante desde el punto de vista de poder poner atención en ciertos niños, nuevamente, lo que les decía, hacia el lado de ir para el desarrollo de sus máximas capacidades, independientemente de cuáles sean sus propias características. El otro punto que quería mencionar, que lo mencionó el profesor Aranda, era aquella cuestión de los jugadores de fútbol, los beisbolistas, más que todo fútbol, básquet, de hecho lo que llaman el fútbol americano en Estados Unidos, en donde tú ves una cosa muy interesante que pasa, que es que le dan becas universitarias a ciertos jugadores, no únicamente, pero probablemente no sean lo mejor desde el punto de vista intelectual, pero son muy buenos jugando. Y eso se acepta y es perfecto porque es una profesión igual que otra. El punto es que también yo creo que hay un factor monetario ahí. O sea, nuevamente, ¿por qué la universidad hace eso y por qué lo buscan y eso? Porque a la final hay una entrada de dinero importante debido a toda esta serie de cosas, de juegos, de participación en ciertos deportes, etcétera. Entonces, eso era el otro comentario que quería hacer. Y por último, sí quería mencionar que desde el punto de vista educativo yo lo veo así, y creo que lo había mencionado en algún momento. Habíamos mencionado la palabra bullying con respecto a el trato, no nada más de la relación que puede existir entre el profesor y los alumnos desde el punto de vista del trabajo que se hace, sino el bullying que venga de los alumnos hacia otros alumnos que tengan características especiales y distintas. Eso es una realidad y eso es algo que ha existido toda la vida. Y es algo que hoy en día, aunque se le puso otro nombre, hay que saber confrontar también. Y eso era lo que quería mencionarles con respecto al trato distinto que puedan tener alumnos con respecto a otros estudiantes dentro de los mismos grupos. Y muchas veces al profesor le cuesta para poder analizar eso cuando tú tienes nuevamente 35, 40 alumnos y no sabes por qué ciertos alumnos pueden tener ciertas respuestas. Esas respuestas pueden ser desde agresividad, ¿ok? Porque o vamos hacia el otro lado en donde el alumno va a ser un tipo sumiso. Y era lo que hablábamos desde el punto de vista de cómo esto puede afectar a futuro a ese estudiante, porque o vamos a tener a alguien extremadamente agresivo en respuesta a lo que le ocurrió durante su infancia y durante su crecimiento, o vas a tener a alguien extremadamente sumiso y que deje que cualquier persona le caiga por encima sin poder defenderse contra eso. Entonces, yo creo que esos eran unos puntos que sí que quería mencionar acerca de esto, ¿no?